Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Su recuperación. El fracaso de Elías había sido de un carácter muy diferente al de Jonás. No parece que hubiera cometido ningún mal moral al abandonar Jezreel, sino que su conducta estaba en línea con la instrucción de Cristo a sus discípulos, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mateo 10. 23. No debían exponerse precipitadamente al peligro, sino que, si podían hacerlo honorablemente, lo evitarían y así se preservarían para el servicio futuro, como muchos de nuestros reformadores y miembros de su rebaño se refugiaron en el continente en los días de la malvada Reina María. Dios no le había dado a Elías ninguna orden expresa de permanecer en Jezreel y continuar la obra de reforma, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4. 15. Fue más bien un caso de que el Señor probó a su siervo con circunstancias, dejándolo a sí mismo para que nos mostrara lo que había en su corazón, permitiéndole ejercer su propio juicio y seguir sus propias inclinaciones. Si hubiera habido algo más involucrado que esto, si el profeta hubiera sido culpable de desobediencia deliberada, los tratos del Señor con él en Horeb habrían sido muy diferentes de lo que fueron. Lo que se ha dicho anteriormente no tiene el propósito de excusar a Elías, sino de ver su falta en la debida perspectiva. Algunos han magnificado injustamente su fracaso, acusándolo de algo que no se le puede imputar con justicia. Ciertamente creemos que cometió un lamentable error al desertar del puesto del deber al que la mano del Señor lo había llevado, porque no recibió ninguna palabra de su maestro para que abandonara ese puesto. Tampoco podemos justificar su petulancia bajo el enebro y su petición de que el Señor le quitara la vida, eso es algo que él debe decidir, no nosotros. Además, la pregunta que se le hizo 2 veces en Horeb, ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19. 9, 13, evidentemente implicaba una reprimenda suave, sin embargo, era más un error de juicio que un pecado del corazón que había cometido. Se había sentido en libertad de ejercer su propia discreción y actuar según los dictados de sus propios sentimientos. Dios permitió esto para que pudiéramos saber que los caracteres más fuertes son tan débiles como el agua en el momento en que Él retira su mano sustentadora. Ya hemos visto con qué ternura trató Jehová a su siervo errante en el desierto. Ahora admiremos la gracia que ejerció hacia él en Horeb. Lo que está por venir nos recuerda mucho la experiencia del salmista. El Señor que era su pastor no solo lo había hecho descansar en verdes pastos, sino que, como él reconoció, conforta mi alma. 23. 2 al 3. El que había refrescado y alimentado a su siervo bajo el enebro ahora lo recupera de sus quejas inútiles, lo rescata de sus vagabundeos y lo eleva a una posición de honor en su servicio. Elías era incapaz de restaurarse a sí mismo y no había ningún ser humano que pudiera haberlo librado del pantano del desánimo, así que cuando no había otro ojo que se compadeciera de él, el Señor tuvo compasión de él. Y no es así, en un momento u otro, en la experiencia de todos los siervos y el pueblo de Dios, el que primero nos libró de un pozo horrible continúa cuidando de nosotros, y cuando nos alejamos de él restaura nuestras almas y nos conduce de nuevo a los senderos de la justicia. Y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, al desierto de Damasco. Primero de Reyes 19. 15. El profeta se lamentaba del fracaso de todos sus esfuerzos por glorificar a Dios y de la obstinada determinación de su pueblo de continuar en su apostasía. Así fue como pasó su tiempo en la cueva de Horeb, cavilando sobre su desilusión y azotándose a sí mismo reflexionando sobre la conducta del pueblo. Un lugar solitario, sin nada que hacer, podría ser compatible con tal disposición, podría fomentarla, pero nunca la sanaría, y así Elías podría haber sucumbido a una melancolía establecida o a una locura delirante. La única esperanza para las personas en tales circunstancias es salir de sus lugares solitarios y emplearse activamente en alguna ocupación útil y benéfica. Esta es la mejor cura para la melancolía, comenzar a hacer algo que requiera esfuerzo muscular y que beneficie a otros. Por eso,
Dios le ordenó a Elías que abandonara esa solitaria morada en la que se encontraba, lo que solo aumentó la tristeza y la irritación de su espíritu, y por eso le dio una comisión para que la ejecutara a una distancia lejana. John Simpson. Y el Señor le dijo: ve, vuélvete por tu camino, al desierto de Damasco. Versículo 15. Este es el camino que Dios toma cuando restaura el alma de uno de su pueblo errante, haciéndole volver sobre sus pasos y regresar al lugar del deber. Cuando Abraham salió de Egipto, a donde había ido descendiendo en el tiempo de hambre, Génesis 12. 10, leemos que se fue por sus jornadas desde el sur hasta Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio, Génesis 13. 3. Cuando la iglesia en Éfeso dejó su primer amor, el mensaje de Cristo para ella fue: recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Apocalipsis 2. 4 al 5. Así que ahora se requiere que Elías regrese por el camino que había venido, a través del desierto de Arabia, que era parte del camino que recorrería en su camino a Damasco. Esta sigue siendo la palabra de Dios a sus ovejas descarriadas: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré que mi ira caiga sobre vosotros, porque misericordioso soy. Jeremías 3. 12. Cuando Pedro se arrepintió de su gran pecado, el Señor no solo lo perdonó, sino que volvió a comisionar a su siervo: apacienta mis ovejas. Juan 21. 16. Así que aquí el Señor no solo restauró el alma del profeta, sino que lo designó para una nueva obra en su servicio. Y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey sobre Siria. Primero de Reyes 19. 15. Este fue un gran honor que Jehová le confirió a Elías, tal como lo había concedido a Samuel. Primera a Samuel 16. 13. Cuán misericordioso es nuestro Dios, cuán pacientemente soporta nuestras debilidades. Observe cómo estos pasajes enseñan que no es por el pueblo sino por Dios que los reyes reinan. Proverbios 8. 15. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas y por eso Él nos exige que toda persona se someta a las autoridades superiores. Romanos 13. 1. En esta era democrática es necesario que los ministros del Evangelio insistan en esta verdad: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. Primera a Pedro 2. 13 al 14. El apóstol le dijo a Tito: recuérdales que se sujeten a los principados y a las potestades, y que obedezcan a los magistrados. 3. 1. Y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Primero de Reyes 19. 16. Nadie puede reinar excepto aquellos a quienes Dios hace reyes, y solo por el tiempo que a él le plazca. Esta unción o unción proclamaba la designación divina de este oficio y la cualificación con la que debían ser dotados para su obra. El Señor Jesús, que fue ungido con el Espíritu Santo, Hechos 10. 38, unió en sí mismo los oficios de profeta, sacerdote y rey, las únicas personas a las que se les ordena ser ungidos en las Escrituras. Los infieles han planteado una objeción contra nuestro versículo actual al señalar que Jehú fue ungido no por Elías, sino por un joven profeta bajo la dirección de Eliseo. Segundo de Reyes 9. 1 al 6. Esta objeción puede ser refutada de dos maneras. En primer lugar, Jehú pudo haber sido ungido dos veces, como David. Primero de Samuel 16. 13, segundo de Samuel 2. 4, o, como Jesús hizo y bautizó más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizó, sino sus discípulos. Juan 4. 1 al 2. Así que se dice que Jehú fue ungido por Elías porque lo que sucedió en Segundo de Reyes 9 fue conforme a sus órdenes. Y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Primero de Reyes 19. 16. Aquí había un favor adicional otorgado a Elías, que él tendría el honor casi único de ordenar a su sucesor. Lo que tanto había apagado el espíritu del tisbita fue el fracaso de sus esfuerzos. No parecía causar impresión en la nación idólatra, solo parecía preocuparse por la gloria del Señor Dios, y ahora su propia vida estaba en peligro.
Como debe haber sido consolado su corazón por la seguridad divina de que otro había sido designado para continuar la misión que él había llevado a cabo con tanto celo. Hasta entonces no había habido nadie que lo ayudara, pero en la hora de su desaliento Dios le proporciona un compañero adecuado y sucesor. Siempre ha sido un gran consuelo para los ministros piadosos y sus rebaños pensar que a Dios nunca le faltarán instrumentos para conducir su obra, y que cuando ellos sean removidos, otros serán presentados para continuar. Una de las características más tristes y solemnes de esta era degenerada es que las filas de los justos están tan mermadas que casi nadie se levanta para ocupar sus lugares. Esto es lo que hace que el panorama sea doblemente sombrío. Y acontecerá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 17. Elías había obrado fielmente, pero Israel tenía que ser tratado por otros agentes. Los 3 hombres a quienes se le había ordenado ungir traerían a su vez juicio sobre la tierra. Dios era infinitamente más celoso de su propio honor de lo que su siervo podía serlo, y de ninguna manera abandonaría su causa ni permitiría que sus enemigos triunfaran como temía el profeta. Pero observemos la variedad de instrumentos que Dios se complació en emplear: Hazael, rey de Siria; Jehú, el rudo capitán de Israel; y Eliseo, un joven agricultor. Cada uno era tan diferente como era posible y, sin embargo, cada uno era necesario para alguna obra especial en relación con ese pueblo idólatra de ese tiempo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo caña de vosotros. 1 Corintios 12. 21. Sí, así como algunos de los miembros más pequeños y frágiles del cuerpo realizan los oficios más útiles y esenciales, así también es a menudo por medio de los hombres más iletrados y aparentemente no calificados que Dios realiza las principales hazañas en su reino. También podemos percibir aquí cómo Dios ejerce su alta soberanía en los instrumentos que emplea. Ni Hazael ni Jehú eran hombres piadosos. El primero llegó al trono asesinando vilmente a su predecesor, segundo de Reyes 8. 15, mientras que del segundo leemos, pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, segundo de Reyes 10. 31. Su manera de hacer uso de hombres malvados para azotar a quienes han disfrutado pero rechazado favores particulares de su mano. Es realmente notable cómo el Altísimo cumple su propósito a través de hombres cuyo único pensamiento es satisfacer sus propios deseos malvados. Es cierto que su pecado no se ve disminuido ni tolerado porque están ejecutando los decretos del cielo. Sin embargo, aunque son considerados plenamente responsables del mal, solo hacen lo que la mano y el consejo de Dios determinaron de antemano que se hiciera, sirviendo como sus agentes para infligir juicio sobre su pueblo apóstata. Y acontecerá que el que escapare de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y el que escapare de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Primero de Reyes 19. 17. Esto es inefablemente solemne. Aunque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, hay un límite a su paciencia. El que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él remedio. Proverbios 29. 1. Por mucho tiempo Dios había soportado ese horrible insulto a su majestad, pero los adoradores de Baal pronto descubrirían que su ira era tan grande como su poder. Habían sido advertidos fielmente. Durante 3 años y medio había habido una terrible sequía y hambre en su tierra. Se había obrado un notable milagro en el Carmelo, pero solo una impresión fugaz había causado en el pueblo. Y ahora Dios anuncia que la espada hará su terrible obra, no suavemente sino a fondo, hasta que la tierra quede completamente purificada de este gran mal. Y esto queda registrado para que todas las generaciones sucesivas reflexionen al respecto. El Señor no ha cambiado, incluso mientras escribimos, sus juicios están sobre la mayor parte del mundo. Ojalá las naciones escuchen su voz antes de que sea demasiado tarde. Pero yo dejaré en Israel 7,000, todas rodillas que no se doblaron ante Baal y todas bocas que no lo besaron. Primero de Reyes 19. 18. En este versículo,
Nos oponemos decididamente a la interpretación que le da la gran mayoría de los comentaristas, que ven en él una reprimenda divina al oscuro pesimismo del profeta, suponiendo que era la respuesta de Dios a su abatido solo yo he quedado, cuando en realidad había una multitud en Israel que se negaba a unirse a la idolatría general. Por varias razones no podemos aceptar tal punto de vista. Es posible pensar que en realidad pudiera haber miles de personas en Israel que permanecieron leales a Jehová y, sin embargo, el profeta no estuviera al tanto de su existencia. No sorprende que un escritor célebre diga, a menudo me ha sorprendido cómo esos 7000 discípulos secretos pudieron mantenerse tan cerca que su gran líder no los conocía. El olor de una rosa siempre delatará su presencia, por mucho que la ocultemos, pero él crea su propia dificultad. Además, tal punto de vista está completamente fuera de armonía con el contexto, porque, después de otorgarle honor al profeta, el Señor lo reprendería de repente. El lector cuidadoso observará que la lectura marginal opuesta, pero me quedan 7000, pero me dejaré 7000. El hebreo permite ambas, pero nosotros preferimos la última, porque no solo elimina la dificultad de la ignorancia de Elías, que la primera necesariamente implica, sino que concuerda mucho mejor con el contexto. El Señor estaba consolando gentilmente a su siervo abatido. Primero, el Señor informó al profeta que otro tomaría su lugar y continuaría su misión. Luego declaró que no era de ninguna manera indiferente a la horrible situación, sino que pronto haría un trabajo rápido en juicio. Y ahora él le asegura que aunque el juicio sumario caería sobre Israel, sin embargo no los acabaría por completo, sino que preservaría un remanente para sí. Romanos 11:4 tampoco entra en conflicto con esto, siempre que cambiemos la palabra respuesta por oráculo, como lo requiere el griego, porque Dios no estaba respondiendo a una objeción, sino dando a conocer a Elías cosas por venir. Así se verá que adoptamos un punto de vista completamente diferente de la interpretación popular, no solo del versículo 18 sino de todo el pasaje. Todos los escritores que hemos consultado consideran que estos versículos expresan el desagrado del Señor contra un siervo rebelde, que él trató con él en juicio, apartándolo de la posición honrosa que había ocupado al nombrar a Eliseo en su lugar. Pero aparte de la suave reprensión implícita en su pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? No hay nada que signifique el desagrado del Señor, sino todo lo contrario. Más bien, consideramos estos versículos como un registro de la respuesta reconfortante de Dios al desánimo del profeta. Elías sintió que las fuerzas del mal habían triunfado. El Señor anuncia que el culto a Baal debe ser completamente destruido. Primero de Reyes 19:17 y Segundo de Reyes 10:25 al 28. Elías se afligió porque solamente había quedado, el Señor declara, dejaré 7000 en Israel. Tan desesperada era la situación, que procuraron quitarle la vida a Elías. El Señor promete que Eliseo completará su misión. Así, Jehová silenció con gran ternura los temores de Elías y tranquilizó su corazón. En relación con los versículos que hemos visto, nos gusta vincular aquellas palabras de Cristo a sus apóstoles, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Juan 15:15, indicativo de la íntima comunión que disfrutaban con él. Así fue con Elías. El Señor de los ejércitos se había dignado hacerle saber lo que vendría, lo que ciertamente no hubiera sido el caso si Elías se hubiera alejado de él. Fue como lo que leemos en Génesis 18:17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, no lo hizo, porque Abraham era amigo de Dios. Santiago 2:23. Es una bendición ver cómo el Señor había restaurado el alma de Elías a la más íntima comunión con él, recuperándolo de su tristeza y reinstalándolo en su servicio. Y partiendo de allí, halló a Eliseo hijo de Safat que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él con la 12ª, y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. Primero de Reyes 19:19. Aquí hay buena evidencia de que el Señor había restaurado el alma de su siervo.
Elías no puso objeción, no se demoró, sino que respondió con prontitud. La obediencia debe ser siempre la prueba de nuestras relaciones con Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. En esta ocasión se trataba de un difícil viaje de unos 150 kilómetros, la distancia entre Oreb y Abel Mehola. Primero de Reyes 19, 16 y 4. 12. La mayor parte a través del desierto, pero cuando Dios nos manda, nos corresponde a nosotros obedecer. No había ningún resentimiento celoso de que otro ocupara su lugar. Tan pronto como se encontró con Eliseo, Elías echó su manto sobre él, indicando su investidura con el oficio profético y una señal de amistad de que lo tomaría bajo su cuidado y enseñanza. Así lo entendió en efecto el joven granjero, como es evidente por su respuesta. Y dejando él los bueyes, corrió tras Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Primero de Reyes 19, 20. El Espíritu de Dios lo movió a aceptar el llamamiento, de modo que de inmediato renunció a todas sus expectativas mundanas. Veamos con qué facilidad el Señor puede incitar a los hombres a emprender su obra frente a grandes desalientos. Si hubiera consultado con carne y sangre, no habría estado dispuesto a estar en la situación de Elías, cuando se vio así perseguido en aquellos tiempos peligrosos, y cuando no había nada que esperar sino persecución. Sin embargo, Eliseo escogió ser siervo de un profeta en vez de dueño de una gran finca, y alegremente renunció a todo por Dios. El poder de la gracia divina puede eliminar toda objeción y vencer todo prejuicio. Robert Simpson. Y le dijo: vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 20. Esto es muy hermoso, no había importancia personal, sino más bien una abnegación total. Como Juan el Bautista que vino en su espíritu, Lucas 1. 17, él fue enviado para introducir a otro, y su lenguaje aquí equivalía a: es necesario que él crezca, y que yo mengüe. Bendita humildad. Y volvió de sí, y tomó una yunta de bueyes, y los mató, y con los aperos de los bueyes coció la carne de ellos, y dio al pueblo, y comieron. Luego se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Primero de Reyes 19. 21. Qué hermoso toque final para el cuadro. Ciertamente Eliseo no consideraba a Elías como alguien que había sido apartado por el Señor. Qué consuelo para el tisbita tener ahora como compañero a alguien de disposición tan obediente y afectuosa, y qué privilegio para este joven estar bajo tan eminente tutor. ¿Y cuál es la siguiente referencia a él en las Escrituras? Esto: y vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: desciende a recibir a Acab rey de Israel. Primero de Reyes 21. 17 al 18. Cuán completamente desestima esto la idea popular de que Dios lo había desechado de su servicio. Claramente había sido completamente reinstalado y estaba de nuevo en los mismos antiguos términos con su maestro. Es por eso que hemos titulado este capítulo Su recuperación.